En primer lugar, luego de su lectura, me parece que el análisis tanto de la gestión como de los problemas de corrupción desde las ciencias sociales, de enfoque cualitativo, creo que sí ayudan a dar un balance a una serie de otros enfoques que hoy día en el Perú, que son importantes, han avanzado, pero que, como muestran estos trabajos, no permiten realmente entrar a fondo a plantear soluciones pertinentes, ¿no? Yo me voy a centrar en el trabajo más bien de los organismos intermedios y de ahí hacer algunos comentarios también de corrupción. En este trabajo que busca desde el enfoque que han adoptado, ¿no? de brindar y trabajar la doble naturaleza del Estado, como ellos dicen, ¿no? Por un lado como articulador de relaciones sociales y de otro como aparato institucional, ¿no? Ya hemos escuchado a Mariana con muchos de esos hallazgos, ¿no? Para mucha gente en el sector de educación, lo que ella expresa en parte es conocido, pero es parte de un caos, una irracionalidad, una fragilidad total que existe en el aparato estatal del sector de educación. Sin embargo, creo que el trabajo de ella a esa irracionalidad como que le empieza a permitir analizar que no es producto, digamos, de simples arbitrariedades, sino más bien de una contradicción de varios enfoques que hoy están presentes en el debate de educación y de reforma del Estado. Es una irracionalidad, a mi entender, que viene de ese tipo de tensiones, porque hay enfoques distintos que están en los burócratas, que están en los funcionarios, que están en los líderes regionales, que están en diversos sectores y presionan cada uno hacia una dirección contraria. Y como no existe, a pesar de las leyes y del proyecto educativo nacional, un consenso verdadero en estos temas, entonces van oscilando, ¿no? Llega alguien con más poder y de acuerdo a su racionalidad enfoca para acá, luego para allá, etc. Y además, pero sin embargo, este tipo de enfoques, sí, como ellas bien dicen, se han introducido algunos temas nuevos en los últimos, no sé, 10 o 15 años que son importantes y de los cuales yo quería destacar algunos, ¿no? Un primer punto sobre el papel de los burócratas tiene que ver con el lugar de estas instancias intermedias. ¿Qué lugar tiene la región? ¿Para qué existen instancias regionales y locales, ¿no? La práctica ha sido en el país, ¿no? Bueno, implementa lo que desde el nivel central se hace y su función y su eficiencia y sus logros se definen en esa lógica. Sin embargo, desde hace 15 años más o menos, en 96 o 97, empiezan a darse una serie de normas en el Estado para promover la autonomía de los colegios y que en lugar de tomarse las decisiones en el centro, se tomen en cada centro educativo. Y en los últimos 5 años, con la descentralización, hay otra tercera entrada que es la que considera que no, que es la región, con políticas educativas regionales, la que debe liderar, y desde ahí, pues sí, articular con el nivel central y con los colegios. Doy autonomía a los colegios, por lo tanto mi rol es apoyarlos, o hago políticas educativas regionales y por lo tanto mi rol es más de liderazgo, o implemento lo que me viene desde el nivel central. Un segundo campo donde hay hoy día debate, y he visto también, aunque menos tal vez en algunos de los testimonios que ellos presentan, es entre el ser eficiente y el avanzar hacia una eficacia más democrática. O sea, en áreas rurales los profesores llegan en junio, ¿no? Si llegan antes no les pagan, ¿no? O los textos escolares pues llegan al año siguiente o cuando ya cambió el currículo. Entonces hay un reto de eficiencia que es muy demandado, pero empieza a entrar otra lógica de decir, bueno, no es solo que las cosas funcionen bien, sino deben volver a aprender los niños, y eso de quién es responsabilidad, y esa política que permita lograr eso, y más si lo hacemos interculturalmente, pertinentemente, etc. ¿Quién gestiona eso? Y eso implica otra serie de planteamientos. Y eso empieza a ocurrir. Hoy ya tenemos tibiamente un presupuesto que se le llama ya por resultados, ¿no? Y se supone que
aludía en el país, ganar dinero en función de logros. Esa racionalidad ya la han tenido funcionarios y a la vez tiene que cumplir con una serie de cuestiones de eficiencia. Otro tema de tensión en este caos está entre si estos funcionarios tienen una función técnico-política, ¿no? Por un lado son nombrados por concurso, en teoría son la cabeza de, no sé, del aparato técnico del sector de educación, porque en Lima todos, como la mayoría, son de confianza, ¿no? Pero por otro lado, como muy bien expresa el documento, finalmente tienen una función política esencial, o sea, sobrevivir para empezar y lograr legitimidad en su área, ¿no? Defenderse de una serie de sectores, ganar al nuevo gobierno regional elegido, etc. Ellos están también tensionados hacia esa función política. También parte de la racionalidad viene por esas contradicciones. Obviamente también está el tema vinculado a la precariedad que mencionan de si es mucha o poca la burocracia que existe en las regiones. O sea, realmente, claro, si no funciona, si es un caos, ¿para qué le damos un sol más? ¿No? Realmente, ¿para qué contratamos a alguien más? Pero, como también se dice, hay una serie de acciones fundamentales que no se pueden hacer. Entonces, eso también está en la atención. Debe ser, entre comillas, muy eficiente con recursos, porque si no hay burocracia por lo que sea. Y finalmente, en esta irracionalidad, algo que no se dice, pero que está implícito es si es que estas instancias, estas personas, son parte del problema o de la solución de lo que existe hoy en la educación. ¿No sería mejor, qué pasaría, como dicen algunos colegas, si cerramos la DRE durante 6 meses? O la UGEL? ¿Qué le pasaría a los niños y a los colegios? Probemos, ¿no? Algunos dicen, y veamos de repente, pues, les va igual o hasta les va mejor, ¿no? Entonces de repente hay que buscar otra institucionalidad, ¿no? Porque sí, para hacer una serie de cambios, como lograr mejores aprendizajes, se necesita definitivamente un nivel de instancia intermedia, pero ¿es esta y la tenemos que ir desarrollando sus capacidades o más bien la dejamos morir y construimos algo nuevo? Entonces eso también está muy presente y hoy en día hay 4 o 5 gobiernos regionales que están empezando a limpiar, ¿no? Y quieren construir algo nuevo, ¿no? Otros que están en las negociaciones, entonces también está muy presente. Entonces sí hay cuellos de botella, hay precariedad, hay irracionalidad, pero en realidad está como tematizada, digamos, ¿sabes? Porque hay tendencias diversas, contradictorias, y no están todavía decantadas en el país, ¿no? Y eso lleva también a, como ellas presentan, una suerte ya de círculo vicioso que está bien arraigado. Como no hay un rumbo claro, hay 6 rumbos contradictorios, le lleva obviamente a infalibilidad, porque si un funcionario se ubica en un campo, tiene otros 10 frentes que están en otro lado, ¿no? Lleva a los cuellos de botella en las tomas de decisiones, porque él responde a su gobierno regional, al ministro y a los colegios, ¿no? Obviamente no hay recursos, porque para qué invierte un sol en esto que está así. Y bueno, podemos ir con los temas de corrupción, también ahí vinculados a este ciclo de desarrollo. Y de eso, a mí, en primer lugar, viendo entonces el cruce de racionalidades, este círculo vicioso que está bastante instaurado, me queda una pregunta no resuelta, ¿no? Para el próximo trabajo. Es que, claro, esa situación, ese status quo así, ¿beneficia a determinados sectores o es algo que ya está cayendo y se está desmoronando y va a salir algo muy distinto? ¿O es que hay actores que les conviene, se benefician, se favorecen de esa situación? Ellos plantean que la mayoría de funcionarios son profesores, en un buen día son destacados, ¿no? A las direcciones, destacados algunos porque son buenos y otros porque son castigados, hay destaques de varios tipos, ¿no? Pero por otro lado, no tengo evidencia, digamos, más firme, pero cuando uno viaja a regiones se encuentra que en realidad tal vez ellos van rotando, ¿no? O sea, uno encuentra funcionarios en Piura que se cuentan que han estado en Puno, ¿no? Y antes estuvieron en Ayacucho y su amigo le pasó la voz y se crea, hay todo un circuito, ¿no?
de gente que tiene una cierta, no sé si profesionalización o expertise, y que de repente sí se ha en parte apoderado del Estado, no lo sé, a esos niveles, y puede ser que haya otro tipo de grupos también, y a nivel más local, regional, que también defienden este status quo, ¿no? Eso no es una pregunta, ¿no? Porque es necesario identificarla para poder plantear ir avanzando en alternativas, ¿no? Y en eso también en el trabajo, bueno, hay varios ideas interesantes o hallazgos interesantes, porque si bien hay esas tendencias contradictorias, como que hay algunas que son en principio más positivas, ¿no? Creo yo que un cambio fundamental y un reto en esta línea es que efectivamente las regiones están pasando de ser implementadores a ser responsables de políticas, ¿no? Están empoderándose en eso puede tomarles, no sé, 5 o 10 años, no lo sé, pero se va viendo que hay cada vez existen sus proyectos educativos regionales, pero empieza a haber otro tipo de negociación también con el nivel nacional, ¿no? Donde no es solo que me falta una plaza o ese tipo de cosas, sino que, bueno, la formación docente en mi región debería ser así, y no como usted me la quiere imponer y comenzar en mi región. Y concertemos para llegar a cuál es la mejor política de formación inicial. Eso empieza a ocurrir a ese nivel nacional, en esas regiones nacionales, y también regiones que empiezan a tener, las que tienen un poco de recursos, sus programas más propios, ¿no? Y eso es todo un campo interesante, pues, que tiene también que construir condiciones para lograrlo, ¿no? Luego está también en esta caos, digamos, que hay nuevos conceptos, ¿no? Efectivamente, uno de ellos es esta noción de involucrar a otros actores, ¿no? Este discurso más democrático está empezando a tener algunos, puede empezar a tener, en algunos tienen más que en otros, dar logros interesantes, positivos que podría haber y también está el tema efectivamente de la relación entre el maestro y el gestor. Ahora hay una carrera pública magisterial, hay un debate si va a incluir o no a estos funcionarios, ¿no? Y está también en cuarto lugar el tema de las nuevas institucionalidades. Las regiones más, que ahora la palabra avanzadas, están diciendo, bueno, qué tipo nuevo de dirección de educación necesito, y mujeres, etc. Entonces, sí, creo que analizando si este status quo, en qué tipo de raíces tiene, nos va a permitir decir, sí, más democracia, más profesionalización, más política regional, más maestros formados en gestión, es una ruta que realmente es viable, o no, de repente, como cerramos eso y dejamos un camino más liberal, pues, que se regenere un nuevo tejido, ¿no? Entonces, por ahí veía también